Bienvenidos a Redubios, tu podcast favorito, donde encontrarás ciencia, conversaciones y filosofía. Estamos aquí con dos invitados. Sí, sí. Hoy se invierte, no, mentira. O se invierten los papeles y como pueden ver hoy tenemos a un gran invitado. Ya es un conocido nuestro, pero me gustaría, Daniel, que dieras una breve introducción de quién es Daniel. Pues un filósofo. Sí. Bueno, yo soy Daniel Ortiz, un joven. Interrumpo, pero hay una dura pregunta, es ¿cómo definirse uno sin lo que hace? Es que lo O sea, puedes hacer desde partir desde el ego. Sí, por eso. El ego sería yo soy Daniel. Ahí es donde uno se da cuenta que el ser humano va ligado siempre a su ego. A su ego y a las al mundo etiquetas. material, y al mundo material. Y a las etiquetas. Hablar un poquito más duro a la hora de... Mira, ya que empezamos con esa pregunta y obviamente sabía que todas las personas iban a tener como un conflicto a la hora de responder esta pregunta, porque yo la puedo responder. no, pero es una pregunta difícil porque si nos ponemos a pensar, y yo siempre me voy al anime este de Evangelion, que para nosotros saber quiénes somos tenemos que tener una ramificación de que mi papá tiene una parte de mí, mi mamá tiene una parte de mí, mi hermana tiene una parte de mí. Entonces yo también soy esa persona cuando estoy con ellos, pero también soy aquella persona cuando estoy solo. Entonces no soy nada más una sola personalidad, soy varias personalidades que conforman una sola. Entonces somos una red. Somos del contexto en el que estamos. Sí, y sí, se podría decir, y yo soy partidario del materialismo histórico, que los materiales, la historia, nos define, nos va formando. Es excelente. Sí. No somos nada sin el contexto. Claro. Pero en fin, Daniel Ortiz, un joven extrovertido. Extrovertido. Político, tal vez. O sea, no político desde el punto de vista de hacerla, sino que siento que todos somos seres políticos. Ujú. Y no pensante, todo el tiempo en la vida yo creo que Pensante, yo no. que se desperdicia si no se piensa acerca de cosas que van más allá de lo cotidiano. Porque, pues obviamente todos pensamos, Claro. pero ¿qué realmente pensamos? ¿Hasta qué punto pensamos, ¿Hasta no? qué punto? Entonces, yo creo que a mí me define el hecho de ser inquieto con respecto a los temas que no afectan a la vida cotidiana, pero que afectan el ser, Sí. que es en lo que trabaja uno diariamente. Entonces, si uno trabaja en enigmas que mucha gente los cataloga como estúpidos o perder el Inútiles. tiempo, inútiles, para mí son los más importantes porque son los que lo hacen desarrollarse a uno e indirectamente eso lo lleva al mundo real. Claro. A actuar como actúa. Esa es la gran crítica que tienen contra la filosofía, de que, pues, algo inútil, pero si partimos de la filosofía es la madre de todas las ciencias y todo comienza con una duda, como decía Sócrates. Entonces debemos más allá de dejarnos llevar por la moral o por los preceptos que nos inculcan la misma sociedad, deberíamos cuestionarnos, ser pensadores intrínsecamente y para así, pues, a través de la ética reflexionar y adquirir como esas conductas y esas normas propias, esos cánones propios y hacer un cambio. Yo creo que todas las personas podemos hacer un cambio. Eso se parece mucho a... sí, se parece. Es básicamente lo que decía Nietzsche en el superhombre, En el superhombre. en la teoría del superhombre, que uno para poder construirse se tiene que destruir todo lo que Claro. viene antes. Y eso- en todo sentido humano, tanto como el tema que vamos a hablar hoy, Sí, sí. es la democracia. Vamos a hablar de la democracia. Señores, prepárense. Si queremos destruir, si queremos construir algo nuevo, tenemos que destruir lo que tenemos pesado, Ish, pero pero con cuidado. con cuidado. Yo creo que no tenemos como... O sea, todos partimos desde un punto de referencia y a través de eso pues creamos un nuevo sistema ficticio, decía el libro que me recomendaste, de El banquero anarquista, que es muy bueno. Fernando Pessoa. Sí. ¿Lo leíste? Pues no todo porque me Rico, lo busqué ayer, pero sí es 61 páginas creo. No me acuerdo. Pero joder, muy bueno, o sea, te entra un dilema porque es un banquero y es anarquista. Sí, sí. Esa era la contradicción. Sí, entonces podríamos empezar por, me gustaría que... Yo aquí imponiendo les traigo una pregunta a ustedes. Ujú. Para ustedes, ¿qué es la democracia? Para nosotros la democracia, pues para mí particularmente es como ser parte del Estado, se podría decir en la toma de decisiones, ¿no? Una democracia justa sería donde todos fuéramos escuchados, todos fuéramos tenidos en cuenta y donde
a través de algunos referentes, se podría decir, o representantes, se pudieran cumplir nuestros derechos, ¿no? O lo que decíamos. No tengo una definición Claro, sí, Y yo creo que no tengo una definición. del griego. que eso es lo que hace lindo la democracia, el hecho de que todos sean escuchados para llegar a un acuerdo. O sea, ¿ustedes no creen que la democracia se trata de mayorías? Depende como Sí, que la se comunidad podría que está ahí O sea, ¿se trata o no de mayorías? ¿De mayorías? No podría ser de mayorías porque obviamente estaría, estaría pasando por alto de las minorías y el hecho es que todos seamos escuchados, ¿no? Excelente. A mí para el tema de la democracia me gusta mucho citar a un autor que se llama Tocqueville. Fue un francés del siglo, no me acuerdo, del XIX, que él hablaba de que él era francés y fue en un viaje a Estados Unidos. Y en Estados Unidos descubrió lo que era la democracia, porque pues en Estados Unidos se desarrolló el mundo muy rápido y iban muy avanzados al inicio con respecto a Europa. Claro, y eso es culpa del sistema capitalista, ¿no? Que logró que pasaran Logró desarrollar eso. sí, o sea, ese gran cambio entre el rural al urbano, Exacto. sí, Entonces, el hombre, es muy bueno eso que ustedes dicen, porque mucha gente piensa que la democracia se trata de mayorías. Entonces creen que porque un alcalde quedó sobre otro en un 60-40 de votos, sí. ya es lo que quiere el pueblo y no tienen en cuenta la oposición, que es lo que hace la democracia. Entonces la democracia es esos consensos que se crean entre personas independientemente o no de mayorías. Entonces este hombre nos dice que no es solo lo que un grupo de personas diga y lleve a la práctica o a las urnas o a la implementación, sino lo que se nutre de cada aporte de la sociedad. Entonces, Claro. La democracia depende de minorías, de mayorías, de puntos de vista. Depende de lo que vayamos a elegir, ¿no? Por peor que sea, que parezca un punto de vista, nunca lo podemos vulnerar. Claro, todos tenemos una verdad y se debe respetar esa verdad y cada uno puede hacer un aporte y cada uno puede hacer un cambio y eso lo pudimos, la verdad lo presenciamos las elecciones en que se estaban rigiendo entre Petro y Duque, que fue bilateral, hubo una gran oposición contra Duque y también hubo una gran oposición contra Petro. Entonces está el país dividido. Obviamente no, que quedó Duque como presidente no quiere decir que representara el país, no fue una democracia como tal. Exacto. O bueno, puede que la sea, pero si hubiese una mejor democracia en Colombia, mejores instituciones para la democracia, Petro y su partido hubiese tenido más participación en el Congreso. Sí. Porque básicamente de eso se trata, pues de que predomine la mayoría, pero que la oposición tenga fuerza. Y a Petro, yo no soy partidario de Petro, ningún partido político, pero a Petro se le ha vulnerado ese derecho democrático, porque el hecho de que pierda no le da derecho a ninguna entidad política de vulnerarlo. Sí, claro. Y pasa, porque la izquierda en Colombia está muy vulnerada. Claro, aquí somos muy conservadores y sí, somos muy conservadores, sí, claro. El transcurso de la historia nos ha demostrado de que somos muy afines con la derecha y es algo que se hereda, es algo que tenemos que tener en cuenta y reflexionar, porque hasta por la genética nos pueden heredar ese odio anticuado por y uno cree que porque muchos jóvenes, estaba en una conversación, uno cree que muchos jóvenes, por el hecho de ser jóvenes y por estar en el contexto actual, en el contexto de... Claro que no, cargamos... Van a ser liberales, pero hay muchos jóvenes conservadores. Sí, cargamos con muchos sesgos cognitivos y que tenemos que desestimar y tenemos que identificarlos y por eso debemos ser conscientes de estos y por eso es que es tan esencial la lectura, también la reflexión y también la dialéctica hegeliana, que la dialéctica hegeliana, no sé si la identificas. Amo esclavo. Sí, amo esclavo, pero más allá de eso es la tesis, la antitesis para llegar a una síntesis. Entonces, nosotros como siempre le hemos intentado hablar al respecto, es que no nos centremos nada más en un punto radical, no estemos hablando siempre con las mismas personas de lo mismo, tenemos que discrepar con otras personas, tenemos que diferir para más que sea o cambiar nuestro argumento
o mejorarlo, o cambiar el del otro. cambiar el del otro, o en realidad aseverar, o sea, nuestro argumento. O sea, Y eso funciona full totalmente para el tema de la democracia, lo de Hegel, porque finalmente lo que siempre se busca entre seres humanos, y por eso se crea la política y por eso se crea la democracia, es un consenso, Sí. que todos tenemos mentes distintas. claro. Y básicamente, para cerrar, pues, como tema de qué es la democracia, son esos puntos de vista individuales Sí, que se ven reflejados en una sociedad. Entonces, no es que yo ponga un ideal y Jorge me siga, Elfio me siga, todo el mundo me siga. Es que todos pongan sus ideales y creen un consenso. Como una Claro. Eso es una democracia. retroalimentación. Ese aporte individual a una sociedad que va creando algo más grande. Y eso Tocqueville lo nombra como el espíritu municipal. el espíritu municipal. Sí, que no es una idea seguida por mayorías, son mayorías creando una idea. Ujú. Intentando llegar a una síntesis. Exacto, entonces- Por eso es que es tan importante ver el lado negativo de las cosas. O sea, no siempre nos podemos regir por el positivismo tóxico, porque, hey, todos vamos a apoyar una idea tóxica. Pero, o sea, la contraposición valida ese argumento, entonces le da el valor también a ese argumento. Exacto. Y la verdad, sí, no lo había visto desde esa perspectiva, que obviamente está muy entrelazada bueno, la dialéctica hegeliana con la democracia. Exacto. Ok, Y uno mira a mucha gente, o sea, uno ve posiciones extremas, y yo era de los que decía como que valía la pena que esas posiciones dejaran de existir porque son extremistas. Digamos, absolutista se podría decir. la ultraderecha tiene problemas grandes y muchas posturas políticas. La ultraizquierda también, como dice la canción. Sí, Calle 13. sí, sí. Por favor, patrocinio. Sí, pero, sí. Pero finalmente todo eso contribuye. Porque incluso la oposición le da, como tú dices, le da mucha fuerza a una idea. Claro. Pero el hecho de que... Digamos, si a mí me dieran la oportunidad de invalidar una posición, pues, extrema o una posición muy radical, yo no lo haría. Porque eso permite que las personas tomen conciencia de en qué punto están y que no traten de llegar a ese punto radical. Mira, pues ya partiendo desde ese argumento, esa premisa, ¿no sería el anarquismo un punto muy radical? ¿Qué es el anarquismo? Pues, o sea, el anarquismo es como abolir todas leyes o todo poder que nos quieren imponer y que lucha nada más por la libertad de las personas, ¿no? Bueno, esa pregunta es muy buena y Ajá. te respondería en media hora, ¿no? Pero No, esa es la idea. hay varios elementos. Quiero tocar varias cosas. Primero, el anarquismo claramente es muy radical. Ujú. Yo no sería partidario del anarquismo, por eso me gusta y le recomendé el anarquismo de Fernando Pessoa, de un libro que se llama El banquero anarquista, que él dice, seamos anarquistas desde la individualidad, Ujú. porque el ser humano en conjunto es un caos, Sí, y sí o sí va a haber un gobierno y una política que vaya encima de nosotros, porque los seres humanos con poder se pueden corromper, las instituciones son muy difíciles Claro. de corromper. Entonces, ¿qué sucede? El hombre dice, yo soy anarquista, es un banquero en un libro, ujú, que dice, yo soy anarquista y soy banquero, porque yo sé que si me pongo a protestar en contra del sistema, nunca voy a poder hacer nada, claro. ni cambiarlo, ni destruirlo, porque soy muy débil, incluso en grupo, para destruir el sistema, o para cambiarlo Claro. totalmente. Y ¿Qué puedo hacer yo? Y eso se referiría hasta cambiar la historia, porque Exacto. sí, Son años, miles de años. miles de años de historia y no se podría cambiar Gracias, nada más gracias, por... son 1000 años, pero ya me decían católico, cristiano, ¿no? Sí, sí. Entonces, él dice, pues yo cambio lo que yo pueda hacer dentro del sistema. Entonces, lo mejor que puede hacer es hacerme poderoso en el sistema y aprender del sistema. Ujú. Y cuando ya tenga el poder suficiente, hacer pequeños actos que den libertad a las personas. Eso es muy interesante porque eso lo hizo Pepe Mujica, no sé si lo identificas, Expresidente de Uruguay. el expresidente de Uruguay, el expresidente más pobre del mundo, se podría decir, que él antes era un revolucionario, o sea,
Él creía en esta utopía que es el comunismo. Sí, obviamente ya, o sea, en fines socioeconómicos, pues el más pobre, pues, es presidente, pero fue una persona que estuvo 7 años en la cárcel, me parece, si no fue que más, donde no había podido leer ni un solo libro, y todo el tiempo que tuvo fue para reflexionar y pensar sobre aquella ideología que seguía, y la verdad es que afirmó su creencia, su utopía, porque para mí el comunismo es una utopía. Una utopía, sí lo es. Sí, sí lo es. Y lo que hizo fue unirse al sistema, escaló en la política y hasta que llegó a ser un presidente, y cuando él estuvo en la presidencia, la tasa de pobreza disminuyó radicalmente, la verdad como más de un 5%. Y la verdad, pues, es un claro ejemplo, se podría decir que un paradigma de lo que te estabas comentando. Sí, de lo que sucede. Y es que uno es joven, y los adolescentes más que todo, piensan eso, ir en contra del sistema. Pero si algo queda claro, y algo nos deja claro la historia, por ejemplo, Sí. comparando la Revolución Francesa y la inglesa, es que sin instituciones no somos nada. Y si algo se ha construido, así esté un poco mal o un poco corrupto, es porque ha tenido la fuerza para construirse. Sí. Y no se puede llegar a derrumbar de la nada. Es un mal necesario, la verdad. Exacto. Entonces, digamos, la Revolución Francesa había un caos muy grande. Ujú. Eso llevó a que derrocaran totalmente el sistema monárquico, Claro. el rey. Y eso llevó a un caos. Ujú. Y después llegó Napoleón y bueno, acabaron con la monarquía. Pero luego llegaron a un imperio que también la misma relación, la misma estructura piramidal de poder y un caos igual o peor al que había. Entonces, que destruyeron... Y subliminal, que era peor, o sea, que no era tan directo. Exacto. Sí, era maquillado y era lo peor. Destruyeron una monarquía para pasar algo peor. Sí, Entonces, uno ve, Inglaterra también era una monarquía. ajá. Pero si habían instituciones era por algo. Entonces la gente... Pero no soy partidario de la idea de que aunque exista un gran dictador, es mejor que un sistema imperante en cualquier país. Nunca va a ser mejor. Pero eso... O sea, pero desestimando la idea de que el humano se puede corromper y que podamos decir, Gandhi fuera un dictador de la India, no podría ser... Tenemos problemas técnicos con la cámara. Uy, no, joder, yo me había clavado. No está grabando nada, Vic. ¿Por qué? Aparte estoy con Bueno, allá hay audio, ponemos ¿Por qué? ponemos una imagen de nosotros así. una imagen de nosotros así. Así voy a estar con el- Verga. Primera vez que pasa esto, ¿vale? Cámara, no quiere. Y Jorge está que duerme. No. Oye, no he hablado, no, porque es que no sé en qué momento hacerlo y cuando lo hago, Pues, el pavo sigue hablando. Podemos recuperar el audio, pero para sacar un clip sobre la democracia. El problema es que ¿qué vamos a hablar ahorita que están grabando? Vamos a hablarlo. terminamos lo de la... No vamos a seguir. ¿Sí? Se podría decir. La pregunta era que si no creías que un buen dictador, era mejor que un Déjame. sistema. Sí. ¿Ya empezamos? Entonces la pregunta era que si un buen dictador puede hacer un mejor trabajo que un sistema que es contemporáneo, puede ser aquí en... como un dictador que no se puede corromper. Sí. Yo diría que no. ¿Por qué? Incluso siendo la persona más buena del mundo. Porque, como decimos, la democracia no se trata de cosas buenas. No estamos hablando de cosas buenas, sino de consensos y de puntos de vista. Entonces, por mejor que sea un punto de vista de un dictador que tenga todo muy claro, Sí. si no hay contradicción, no hay democracia. Y la gente se va a sentir oprimida por mejor que sea. Ujú. En Inglaterra, si eso fue lo que sucedió. Pero la monarquía tenía sus consejeros, ¿no? Sí, claro, pero en Inglaterra, si los monarcas de Inglaterra han sido muy buenos. Pero si el pueblo no siente participación, están jodidos, porque siempre se... Pero es que esa participación se podría cubrir con la veneración que se puede tener por el monarca, ¿no? Sí, pero el ser humano siempre va a ser individual. Es una de las características innatas. Siempre va a luchar por sí mismo. Entonces, básicamente, yo creería que no es ni un monarca perfecto, ni... O sea, pues yo difiero un poco porque desde la individualidad
llegamos a aceptar el colectivo, y a través del colectivo pues crecemos y crecemos mutuamente, y eso es lo que plantea también el anarquismo, que es que cada uno decida lo que quiera decidir, pero también se apoyan los unos a los otros, ¿sí es? Te voy a recomendar un libro que se llama Un Mundo Feliz, creo que se llama, de Aldous. Sí, me lo han recomendado. En el libro ¿Es una distopía? Un elemento que se dice, no, hay un elemento que es soma, que es como una droga, que mantiene a las personas felices. Sí. Y lo mantiene todo bien, pero entonces ahí es donde sacrificarías libertad por bienestar. Y uno se da cuenta haciendo preguntas y mirando la sociedad, que la gente prefiere estar un poco mal, pero libre, a estar bien, pero con cero libertad. No. Pero la libertad, pues en cierto sentido... Individual. O sea, como que yo te diga, te doy comida, te doy todo lo que quieras, te doy vehículos, te doy todo. Pero una parte del bienestar sería también una parte de ocio, ¿no? Donde nosotros podamos ser creativos y ser artistas. Desde ese punto de vista, si nos entregan ese bienestar completo, obviamente elegiría yo particularmente el bienestar ante la libertad. Porque yo prefiero ser pues, una persona con un bienestar como de clase alta a ser un libre pobre. Ya el momento en el que el ser humano como que ya no soporta esa opresión, parce, de que estalle y busque libertad, porque los seres humanos por sí son libres. No es como que... No, difiero. Yo creo más en el determinismo. Nosotros somos, o sea, hay varias causales, varias cosas fuera de nosotros que rigen nuestro actuar. O sea, si estás acá, estás hablando, es porque has leído una serie de libros, tu papá te ha hablado sobre una serie de ideologías y has entablado bastantes conversaciones con amigos y profesores. Entonces, no es mérito tuyo nada más. Es una recolección de todo, de todos tus sentidos, y solo lo estás expresando. Entonces no hay una libertad como tal. Lo hace libre porque él lo decidió hacerlo, no es como que se... No es decidido, porque mira, el condicionamiento va desde que naces hasta en el vientre, hasta los 5 años. Ahí vas recolectando como la moral que te va a imperar por el resto de los años, y después si tienes que reflexionar sobre esa moral. Hay personas que no lo hacen. Entonces no somos totalmente libres, porque también hay factores externos que nos condicionan, y esos factores externos no nos permiten obrar como quisiéramos hacerlo. O sea, yo ahorita quisiera ir a comprarme un carro, pero no puedo. Bueno, yo tengo una respuesta para eso. Tienes razón, no somos totalmente libres, pero siempre queremos libertad. Siempre queremos libertad, pero no somos libres. O sea, eso era lo que decía Spinoza. Una forma de libertad es saber que no somos libres, y que a pesar de que podemos actuar, nuestras actuaciones están restringidas porque ya está todo es metódico, todo está como en un engranaje, y nosotros nada más actuamos a través de ese engranaje. Y es una anécdota que te había comentado en un episodio sobre que en un consultorio estaba, seguro si conoces el papá del psicoanálisis, Sigmund Freud. Él sí lo conoce. Jorge no lo conoce, man. Ahora sí. Yo voy a decir Junior. Entonces estaba haciendo una terapia donde estaba hipnotizando a un señor, y el señor estaba acompañado por su esposa. Entonces, cuando ya estaba acabando de hipnotizarlo, le dio una orden. Le dijo, cuando termine, cuando toque la mesa 2 veces, te levantarás y abrirás la ventana. Y le dijo a la mujer, mira lo que va a ocurrir. Tocó la mesa, fue y abrió la ventana, y después Sigmund Freud le preguntó al paciente, ¿por qué abriste la ventana? Y el paciente le dijo, no sé, es que está el aire como seco, pesado, no sé, no me sentía bien. Entonces nosotros le inventamos una narrativa, ¿sí? Nosotros le creamos un valor a aquello que ya nos han condicionado, a aquella orden que ya nos han impuesto. Eso es lo que dice Walter Rizzo con la autoperpetuación acompañado del autoengaño, de que somos una mente perezosa y se nos hace más fácil seguir patrones. Sí, como que creamos algo, y a la hora de que se nos dificulta, se nos hace como que más fácil sacar una excusa para seguir ese camino, a redirigirlo o cambiarlo. Yo tengo un punto como de consenso entre eso. Ustedes dicen de qué tan libres somos, y es
Sartre dice que, Sartre dice que la libertad agobia al ser humano. Tú si eres totalmente libre, colapsas. Siempre vas a necesitar. No, o sea, porque te ves como que puedes decidir entre mil cosas. Y no sabes. Esa libertad de poder decidir te frena. ¿Sí? Entonces, por eso dicen que tanto análisis genera parálisis. Y sí es cierto, porque uno se agobia. Entonces no podemos, la libertad nos agobia, por eso siempre necesitamos un gobierno. Por ese lado, descarto la anarquía. Pero siempre buscamos la libertad. Entonces tampoco nos gusta la monarquía. Sí. Y ahí es donde llega la democracia. No queremos ser libres totalmente porque no sabemos qué hacer. Pero es lo mejor. Pero no queremos ser dominados. O sea, ahí nada más es para satisfacer el ego. Pero es lo mejor, hablando colectivamente. O una monarquía. O sea, una... No, vamos a poner ahí firme monarquía. Hoy no hablas. No. No, pero en la democracia es lo mejor, totalmente mejor. Pues o sea, ponían este ejemplo, perdón que te interrumpa, sí, de que cuando, ya acá haciendo alusión hacia la Biblia, que cuando estaban escogiendo entre Jesús y el ladrón para ver quién iba a ser crucificado, la gente tenía el derecho de decidir quién podía ser crucificado y escogieron al ladrón. Entonces siempre es la mejor solución. La democracia. La democracia. Sí, porque ninguna solución es perfecta. Siempre van a haber consecuencias negativas. Pero es mejor para mí, eso es una opinión totalmente personal. No, acá por acá partimos de opiniones, sí. Es una opinión totalmente personal y es... Yo prefiero una democracia donde se cometan errores que una monarquía perfecta. ¿En serio? En serio. Porque de eso se trata el ser humano. La perfección es muy aburrida. Epa. Es muy aburrida y nos quita la esencia humana, que es el error, lo diferente. Sí, el humano es falible, O sea, la verdad. Para mí la democracia bien aplicada por las instituciones es perfecta. Porque así se cometen errores, todos participan. Sí. Y yo prefiero equivocarme. Con Jorge todos tomamos una decisión y nos equivocamos a que yo siempre tome decisiones perfectas por Jorge. Sí. ¿Y él cómo se va a sentir? Pues nunca va a sentir que tiene participación. Como un discapacitado te vas a sentir. Puede ser. Eso. Qué pecado. Verás que y es interesante porque para eso están los errores, ¿no? Para uno aprender. Entonces, si en una democracia se cometen errores es porque hay falencias en algo. Entonces, uno debería enfocarse en esas falencias para como que corregir esos errores ya. Exacto. Pero para mí lo que se busca en el ser humano no es la perfección, ni las soluciones perfectas, sino Entonces tampoco se podría buscar la paz. el consenso. No, porque la paz es un consenso. Si Es nosotros estamos de acuerdo, ¿por qué va a haber guerra? que Pero es que eso es muy absolutista pensar que todos vamos a estar de acuerdo. Y por eso no se puede tomar... No, es que no vamos a estar no vamos a estar de acuerdo con todo. Nunca vamos a estar de acuerdo. Pero vamos a tener participación. Entonces, yo en una elección estamos debatiendo si ponemos el micrófono recto o ponemos el micrófono mirando para acá. Y ganamos 2 contra 1 para acá. Pero arriba, un poquito hacia arriba. Entonces, no estamos de acuerdo. Pero yo el micrófono y lo pongo al medio. Ni nosotros estamos totalmente de acuerdo, ni tú lo estás. Pero hay consenso. Hay una imparcialidad, hay un punto medio. Hay un consenso. Ese es mi punto. Nunca me ha servido tanto el micrófono. Entonces también desde ahí se podría comenzar como a hablar sobre la ética de la justicia, ¿no? Me quería que me dilucidara un poco ese concepto porque obviamente no tuve el tiempo ni la disponibilidad para que también, cerciorarme más. Que también se trata de consenso, la ética de la justicia. Sí. Bueno, la ética de la justicia es una teoría propuesta por un filósofo político que se llama John Rawls. Muy bueno para la filosofía política actual. Uy, no recuerdo. Sí, es americano. Muy bueno para la filosofía política actual. Porque el hombre expone muy bien lo que es la democracia, tanto en la vida cotidiana como en la política.
Y es que él no descarta, él no viene de yo estudio economía, y hay gente muy liberalista que Sí. habla de que el mercado y todo se regula solo. Eso Sí, es falso. y eso es falso, o sea, Eso es falso. hay que dar libertad, como decíamos, Sí. todo relacionado. Y la libertad está en todo. Ujú. Entonces, hay que dar libertad a los seres humanos, tal, pero no, o sea, no tiene sentido decir que todo se va a regular solo. Entonces, Siempre se van a crear monopolios. siempre va a tener que haber un control o algo va a Ujú. predominar, etc. Entonces, él no viene ni de esa escuela, ni de la escuela absolutista de que el Estado y el mercado y un ente lo va a regular todo. Que es lo que... Él junta No sé. eso y dice, yo no quiero intervenir para que todo el mundo esté bien, porque no tendría sentido. Se pierden las capacidades, habilidades, competencias. Pero tampoco quiero dejar a la deriva a los menos, a los más necesitados. Entonces él lo que dice prácticamente es dos cosas. Ujú. Primero, para establecer políticas de justicia y para establecer justicia, digamos nosotros aquí solos, hay dos cosas. Primero, un velo de la ignorancia, lo llama él, Sí. que es, nosotros vamos a entrar a un juego, o vamos a entrar a unas negociaciones. Sí, Lo mejor que podemos hacer es, sin saber en qué posición del juego nos va a tocar, establecer las reglas. sí. Sí. Entonces, yo no sé si voy a ser el de un lado o de otro, suponiendo que hay dos lados, pero establezco las reglas para no quedar tan mal en cualquiera de los dos lados. Entonces, todos ponemos esas reglas, sin Ujú. saber dónde nos va a tocar. Eso es el velo de la ignorancia. Y segundo, favorecer al desfavorecido. Sí. ¿Sí? No se trata de poner, tanto en la economía de riqueza como en la sociedad, no se trata de poner límites como en el comunismo para que nadie... Sería como una desigualdad que favorece a los menos favorecidos. Exacto. Entonces no se trata de poner límites. Si Elfio va a trabajar y quiere ser multimillonario, pagará impuestos y lo hará, pero nadie le va a poner límites. Pero no por eso yo voy a dejar a Jorge morirse de hambre Esa es la- porque es un discapacitado. Claro. Y esa es la cuestión. sobre la desigualdad positiva, ¿no? Mm. De que pues está bien de que hayan gente de una clase más baja, pero que estén como que estables para Que vivir. tengan una vida Exacto. digna. Epa. Y ahí es donde entran los mínimos. No Sí. es establecer máximos, sino mínimos. Eso se trata para Rawls, y yo estoy muy de acuerdo, la ética de la justicia. La ética de la No, justicia. no dejo que nadie se muera de hambre, la gente vive mínimamente bien a nivel estado, país o a nivel un juego, pero tampoco le pongo límites al que quiera crecer más. Entonces, prácticamente eso es la ética de la justicia. No sé qué opinan ustedes. La verdad, eso, eso suena muy bien porque es que- todos estaríamos estables. Si partimos de eso es donde viene la desigualdad, y la desigualdad puede traer lo que viene siendo la falta de paz o guerra. Mira, ¿te acordás de ese dato que te había dicho sobre que somos más o menos 7 billones de personas y estamos produciendo alimentos para 10 billones de personas y aún así Hay gente que muere de hambre. hay 1 billón de personas que se están muriendo en el mundo? Es lo que yo también te decía que... Y eso es culpa del capitalismo, eso pues, porque no busca, o sea, en cierta No parte... ataquen al capitalismo. En cierta parte no es tanta la culpa del capitalismo, pero sí obviamente tiene su peso, porque él no lo que busca es que todos tengamos una vida digna, sino él busca producir más y más y más. O sea, Quiero poner un punto de vista, a ver si estás de acuerdo o no. Es consecuencia el capitalismo, pero no culpa, pero es consecuencia por malas instituciones. Porque digamos, en Estados Unidos hay capitalismo y las instituciones no son tan buenas, hay gente pobre. sí, En Europa también hay capitalismo, porque se trata de libertad y de dejar que la gente produzca y busque la utilidad que quiera. Pero la utilidad individual, sí, la verdad. sí, pero hay instituciones que evitan ese abuso. O sea, si Elfio está ganando 10 millones de pesos y Jorge 2, pues yo obviamente le voy a cobrar más impuestos a Elfio. Y de eso se trata. Entonces no es el capitalismo, sino las instituciones, cómo se apalancan del capitalismo. De verdad, tu teléfono. Por favor. ¿Qué está pasando? No sé. Pues mira, entonces la cuestión es que no es que haya escasez, es que no hay una buena distribución y ya aquí estoy de acuerdo con lo que dice que es culpa de las instituciones como tal. Exacto. Entonces sí es una consecuencia del capitalismo, pero nosotros tampoco hemos tomado las medidas necesarias, estas instituciones. Exacto. Entonces, pero para mí sigue siendo un hecho aberrante y un hecho descarado Claro. de que No hay que descartar que no lo es. Sí. Lo que te dije yo la vez pasada, te digo que
Yo venía pensando de que si el ser humano no fuera tan ambicioso y egoísta, todos podrían vivir Pero es que, normalmente bien. es que ese es el problema que yo tengo también con el anarquismo, que yo no... Y lo mismo lo decías tú, que una persona individual no se puede idealizar porque obviamente se puede corromper por el poder. Todo individuo, el poder no puede ser ejercido por individuos. Eso es una máxima dicha, no tengo fuente, lo siento. Pero eso es una máxima en la política y en la sociedad. Una persona con poder, por mejor que sea, se puede corromper. Claro. ¿Sos partidario de que lo que dice Hobbes, de que el hombre es el lobo para el hombre? ¿O lo que dice Roosevelt, que el hombre es bueno? Rousseau, perdón. Roosevelt, los estadounidenses. Perdón. Rousseau, que el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe. Yo soy partidario de Maquiavelo. Sí, yo estoy de acuerdo con Hobbes. Los hombres somos unos lobos que podemos vivir en sociedad, pero buenos por naturaleza no somos. Necesitamos reglas, bases, y ahí es donde flaquea la anarquía, ¿no? Exacto. Los Porque, hombres somos unos egoístas. O sea, hasta para hacer desorden hay que haber una planificación. Una fiesta. Sí. Hey, vamos a hacer lo que nos dé la fiesta, pero ¿dónde será la fiesta? Nadie pone para el ¿A qué hora será la fiesta? Sí. ¿Quién va a poner para la fiesta? Las sustancias, todo. Y así, haciendo... Ahí sí no está discapacitado. Ey, qué gonorrea. Qué duro. Y es que también, para ahí está sacando como un ejemplo de que algo que genera más desorden son las orgías. Sí, las orgías, porque ahí obviamente van a hacer lo que el placer quiera hacer. Y eso es lo que se va a manifestar. Pero para hacer una orgía... ¿Han estado en un encuentro múltiple sexual? Por desgracia no. Pero siempre hay... Ahí sí no quiero hablar, ¿no? No. Y buen día, tía. Saludos, Wendy. Saludos. ¿Qué dice? Sí. Pero siempre hay que ver, tengo que cumplir como un protocolo. Aún así, aunque queramos hacer un desorden. Entonces, conclusión, para cerrar, o sea, como para darle un orden al tema. Somos seres libres que necesitan reglas porque no podemos, la libertad nos agobia. Y lo mejor que podemos hacer ahí es la democracia. yo sigo difiriendo y no creo que seamos Si no seres estás de acuerdo, libres. ya te callas porque es una monarquía. Entonces lo más conveniente sería como que estar en un equilibrio, ¿no? Sí. No estar tan oprimido ni tan libre. Porque entonces por aquí pues nos vemos locos y por aquí pues nos agobiamos. Entonces, Sí, exacto. Pero él sigue diciendo que prefiere que lo gobiernen. Sí, Pero a mí vamos sí. a hacer un ejercicio. Hoy todo el mundo va a mandar a Elfio. Claro, pero desde mi... No, vas a acercar, todavía no puedes hablar, todavía no puedes hablar. Que me genere un Ya se beneficio. movió. Que me genere un beneficio. O sea, esa fue la idea que me planteaste. O sea, el beneficio o la libertad. Yo comparto el podcast, pero en este caso todo el Pero podcast. es que el mensaje de lo que yo quería hablar sobre la libertad es que están las cosas, pero uno tiene la libertad de escoger qué cosa. A pesar de que ya está el condicionamiento, de que ya está todo estipulado como que por un líder o cosas así, uno tiene la libertad de escoger o irse por este camino. Yo pondré libertad dentro del orden. Epa, entonces es por eso que lo más conveniente será como estar en una línea ahí que ni tanto aquí ni tanto allá, porque las dos a un máximo esplendor nos van a perjudicar un resto. Entonces, ¿qué dice Sergio? ¿Llegamos a un consenso o no llegamos a un consenso? Si no, pues lo más conveniente Si no, sería pues- que ustedes... Tocó. Bueno. Pues no, pues yo sigo creyendo y tengo mi libertad de creer en esta Es que es como ideología. Si estuvieras como que hablando, como que, a ver, dando las mismas ideas pero con otras palabras. A donde vos te estás enfocando más o más en que... Pero bueno, más yo tengo beneficiario. como destruir tu punto de vista ya así. Claro, refutámelo pues. Sí. No. Tiene sentido, pero partir desde que un individuo o una institución puede hacer todo perfecto. Y eso en la vida real no existe. Como dijimos, todo individuo puede ser corrompido por el... Claro, la perfección no existe. Entonces, Y, no tendría sentido ser gobernados si igual no va a ser un gobierno perfecto. ¿y qué? O sea, ¿qué te hace pensar a ti
O sea, desde ese punto de que una sola persona se puede corromper, pero ¿qué te hace pensar a ti? Una serie de personas, porque obviamente no podemos ir a la democracia directa donde todos den su opinión, Claro. ¿sí? No lo podemos hacer. Siempre deben haber representantes, pero ¿quién te dice a ti que esos representantes no se van a ver corrompidos? Te voy a poner un No ejemplo. van a existir los oligarcas. Te voy a poner un ejemplo político. Si las ramas del poder aquí en Colombia funcionaran bien, bueno, hay ocasiones en las que lo han hecho, eso evita que el poder se corrompa. Rama legislativa, ejecutiva y judicial, entre las tres se controla. Caso 2009, ¿no? Uribe quería hacer una política, cambiar la constitución para una segunda reelección, o sea, para un tercer periodo presidencial. Sí. Algo totalmente inconstitucional. Y él, obviamente, la gente lo iba a apoyar, Uribe tenía mucho apoyo en Claro. el Congreso, que es la rama que decimos de esa institución, estaba corrupta. Ujú. Los corrompieron con coimas, con sobornos, etc. Sí. Votó a favor de un referendo para cambiar la constitución, porque ese era un mecanismo para poder cambiar la constitución, un referendo en el que la gente votara que estaba a favor de una segunda reelección, o sea, un tercer periodo. Sí. La gente lo iba a apoyar, pero antes de que sacaran el referendo, la Corte Constitucional, que es de la rama judicial, Sí. digo, esperen ahí, Stop. ustedes no pueden hacer eso. Y congresistas que no estaban de acuerdo, porque como decíamos, la democracia no es de mayorías. Pueden haber 80 representantes que voten a favor, pero los 5 en contra van a hacer hasta lo imposible por evitar que la política suceda. ¿Qué hicieron? Llamaron a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional dijo, esperen ahí, eso no es tan fácil, es inconstitucional. Sí. Y crearon una corte en la que llamaron a magistrados y abogados de altísimo conocimiento y calidad para evaluar el tema. Ujú. Creo que eran 6 magistrados, no recuerdo muy bien. Algunos del uribismo, algunos en contra. La Corte Constitucional declaró que no se podía hacer el referéndum. Por más votado que estuviera, Sí. no dejaron que sucediera. Me salió una duda referente a eso de que la Corte Constitucional se puede oponer libremente al presidente. Con argumentos sí, pero no al presidente como figura, el presidente, no queremos que ese sea el presidente. Claro, sino no como... puede. En sus políticas. No, yo digo en las decisiones que tomen. Sí, se puede. Y al Congreso. Incluso pasó algo muy chistoso recientemente, de que Duque sacó una propuesta, y creo que, si no estoy mal, era la de él apoderarse de todas esas cuentas inactivas como que para ayudar económicamente al país, y apoderarse de todas esas cuentas inactivas, adueñándose del dinero que ya estaba ahí. Creo Sí. que era esa, no estoy muy seguro. A lo cual la Corte Constitucional dijo que él no podía hacer eso. Y me hicieron una entrevista donde él se opuso a esa decisión y él afirmó que la Corte Constitucional no se podía oponer contra el mandatario, como que el primero o el más importante mandatario que tiene el país. Sí, sí puede. Entonces, eso es lo que... Porque si no sería una monarquía. Si no sería una monarquía. Sí. El Congreso se puede oponer al presidente. La Corte Constitucional se puede oponer al Congreso. Pero, mejor dicho, ahí como la máxima autoridad o la última instancia son las Cortes. Si una corte que estudia la Constitución dice que algo no se puede hacer, porque eso es un tema de que llaman de todas las posturas, y un resultado de la corte es un resultado muy democrático, o sea, muy difícil de corromper. Entonces, Sí. ¿qué pasaría si entrara como que en un conversatorio o en un debate la corte y el gobierno, o el presidente, o... A ver, sí, como que el gobierno en estas dos posiciones, y haya más a favor del Congreso y en esto? Debe de los argumentos que encuentre los abogados de la corte. Si los abogados los magistrados, porque son magistrados, si los magistrados de la corte dicen que no se puede hacer algo, no se puede hacer. O sea que en un último, como que Súper democrático. Cállese. como que en una última esperanza para salvar o intentar no destruir más el país, debe ser la corte. Sí, las ramas están bien, el país está bien. Ah, ok. Y aquí hay una separación. Ujú. Problema donde se hiciera lo que hizo Uribe de eliminar las cortes. Eso sería fatal. Sí. Pero mientras haya ramas separadas y se puedan, eso se llama el control político, se Ujú. puedan controlar entre ellas,
todo va a estar mínimamente bien. ¿Cuál es el problema de Colombia? El Congreso. El Congreso. Por la gente que vota. Porque... Es ahí donde, que me interrumpa la pregunta de que se necesita tanta gente en el Congreso. Porque hay 100 y pico, marica. Si yo supiera, te lo juro. Pero no sé. Pero no lo sé. Pues yo desde mi ignorancia diría que es independiente. O sea, sí se necesita gente, por lo menos más de 70, 80 personas diría yo. Porque por el tema de los partidos. Y más que gente, diferentes partidos y posturas. Y es que eso, creo que hay un porcentaje mayoritario que todos son de partido político. El Centro Democrático tiene 19 congresistas, si no estoy mal. Y partidos, o sea, yo creo que entre partidos de derecha hay por lo menos unos 40 congresistas. 40 congresistas, que es como que la mayoría. Desde mi ignorancia creería eso. Porque entonces ahí está el problema. Nos quejamos de allá arriba, pero el problema es la gente que vota. Sí, tenemos toda la responsabilidad. Partiendo de eso, sobre aquellas personas que han tomado una postura de no salir a votar, pues obviamente por esta corrupción. Entonces me gustaría que, no sé si sabes sobre el tema, de cuál es la importancia de impartir este derecho, o sea, de ejecutarlo. Bueno, una persona que no vota no es una persona democrática. Claro. Bueno, o sea, porque no está ofreciendo ninguna postura. ¿Y cómo espera que el país mejore o que cambie algo si no se hace partícipe de eso? Por lo menos si alguien no quiere votar, que salga a votar en blanco. Que si uno se pone a mirar, el voto en blanco tampoco tiene un control político sobre nadie. Es válido, democrático. Sí. Pero yo digo, están Duque y Petro. Yo, ninguno de esos, todos los mismos de siempre, bla, bla, bla. Sí, sí. Yo no voy a votar, o yo voy a votar en blanco. Pues el voto en blanco no va a mostrar ninguna postura. No voy a apoyar la oposición. Entonces ellos, finalmente el que gane, va a hacer lo que quiera. O sea, no va a tomar en cuenta no se va a tener en cuenta mi decisión. Sí. Entonces, si el voto en blanco predominara, pues ya cambiarían candidatos. Pero es muy difícil que pase. Creo que nunca ha pasado, ¿no? Nunca ha pasado. Pero eso está estipulado, ¿no? Sí, está estipulado, pero la gente tiende a tomar una postura. Porque se siente cómodo con eso. Entonces... Oh, porque el tamal estaba muy rico. Para mí no votar es antidemocrático. Sí, claro. Y salir a votar en blanco no es antidemocrático, pero no ayuda. Es infructuoso, o sea. Sí, hay que mirar. Así uno no está de acuerdo con las 10 cosas que dice Jorge, yo digo, entre Jorge y Alfido, no me parece mejor Jorge. Parece que dicen mejores cosas. Ok. Y porque van a hacer Polegancho y Oye, ojalá no pase. Ojalá. Marica, te juro que le haría publicidad todos los días con una de Bolegancho aquí. Tiramos este single. Todos los días tomando bolegancho. No olvides Bolegancho une a los amigos. Sí, sí. Excelente obra de teatro, por cierto. Sí. ¿Te acuerdas? Lo que hicimos en 10º. ¡Ay! La de papel, no, contexto, personajes de Marvel, una obra muy random sobre la amistad. Sí. Y al final un personaje diciendo, el Polegancho une a los amigos. Bueno, para hacer esta charla como, no sé, la verdad, he sentido el ambiente muy grato, muy ameno, nos hemos dejado llevar muy bien. Ah, es donde sirve la democracia. No, mentira. Entonces quería como que comenzar con este juego que teníamos preparado. ¿Qué tal si empezamos, no? Pues yo no tengo ni idea de qué vamos a hablar. La dinámica sería que cada uno presentara 3, digamos así, verdades. ¿Y con qué fin o qué? Y 3 mentiras, pues. 3 cosas. 3 cosas y una de esas tiene que ser verdadera. Y las otras 2 falsas. Entonces las 3 tienen que ser igual de inverosímiles. O sea, que sean absurdas, que como que, hey, ¿cómo pudiste hacerla de eso? Y nosotros tenemos la responsabilidad como de hallar cuál es la correcta. Sí. No sé quién quisiera empezar. No, Yo las mías las tengo. Sí, yo voy a empezar con las mías porque yo fui el que planteé el juego. Pues, yo tengo las mías, pero no sé si están bien o... Entonces vos... Hagamos algo de realmente Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3. Bueno. Dale. Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3. No, perdí. Dale, empezá. Bueno,
O sea, por cortesía que empiecen a ti. Dale, vos fuiste que. ¿Ya? Dale, pues. La primera es: maté una gallina con un vidrio. La segunda me tiré a mi prima. Ok. Está muy loco. Ok. Y la tercera, ahogué un gato. Marica, ¿Cuál de las tres es verdad y cuál? Yo quiero que sea verdad por totalmente en contra de la crueldad animal. Que te tiraste a tu prima. Vos, Jorge. Uf, no. ¿Cuál de las tres crees que fue verdad? Sí, si nos enfocamos en un. Pero el gato lo mete a propósito. O sea, ustedes me conocen y más o menos saben No, que... si nos enfocamos en un pensamiento más neutro, no tan loco, parce, yo creería que la gallina. ¿La gallina? Claro. ¿Cuál es verdad? Sí, maté una gallina con un vidrio. Estaba La pequeña. gallina para comérsela. No, pero es que estaba pequeño y esa gallina era para vender. Y cuando eso no teníamos para almuerzo, yo como que, uy, coronamos. Y llegué y cogí un vidrio y sin querer se lo lancé y cuando vi, sin querer, la maté. Y ese día... Ahí es donde entramos Maquiavelo, el fin justifica el medio. Sí. Vale la pena matar una. Y ese día hubo un beneficio, ¿cuál? Que todos almorzamos gallina. Ah, bueno. Aplauso por la gallina. Bueno, ustedes pues... Bueno, dale, Jorge. A ver, pues la primera es. Voy partiendo el semestre. No, pues eso no... La segunda es. Me he partido la mandíbula. Y la tercera es. Que en mi vida he tenido 2 cirugías. Yo creo que la mentira es la que te hacían de semestre. ¿La mentira? Sí. Para mí, la mentira sería que te está tirando el semestre y la segunda. ¿Cuál era la segunda? ¿Dos mentiras? No, o sea, estoy diciendo las mentiras. Perdón. La verdad, ¿cuál era? La verdad es que te han hecho 2 cirugías, creo yo. Yo también te han hecho ¿Y cirugías. cuál viene siendo la mentira entonces? Las otras dos. Matemáticas. Es que venía que. Gente de comunicación social. El hecho de que dijéramos una mentira o una verdad. No, una verdad. Entonces, la verdad es que te has hecho 2 cirugías en la vida. Sí. ¿Sí? Porque. Ah, bueno. Tuve un accidente de mandíbula, pero nunca me la partí, solamente me la saqué. Ah, Y no voy tirando el semestre, voy promedio sobre 4, me extraña. no se deja llevar por los prejuicios. Con los discapacitados. No lo sé llevar por el pasado, Sí, sí. Bueno, Bueno, yo. Primero. Se me olvidó ya. Tuve relaciones sexuales con una mujer en mi primera fiesta en Bogotá. La primera noche, o sea, la primera farra que tuve, la conocí, hablé con ella y ojo, declaración. Ah. la segunda, ya se me olvidaron las otras dos. Invéntalas. Es que las tenía pensadas. La segunda es, un día coqueteé mucho con una asiática. Una asiática. Con una asiática. ¿Qué te pasa, güey? Y yo dije con mi prima. Con una asiática. ¿Y la tercera cuál era? Coqueteé mucho con una asiática. La tercera era... No, se me olvidó. ¿Por qué no anoté? Pongamos... No, pues si pones, pues sería la mentira. Hice trampa en el parcial final de álgebra. Que saqué 5 por cierto. Entonces deberíamos que al resaltar la verdad. La verdad sería la primera. La verdad sería la primera. Yo tengo altas expectativas en vos. No, no. Dejo la intriga. Ya. Era la primera gente. Ah. Bueno, no, solo sé que digo la primera, pero no sé por qué. La primera era la segunda. Dejo la intriga. La segunda dije 4-9, ¿cierto? No, Yo creo la que segunda era coquetear. Yo creo que una vez uno se corrompe al final y yo creo que a mí hizo trampa Sí, como bien y que individualista. Romero lo perjudique. Marica, estamos en la virtualidad, cualquier hecho. No, pero es todo de la oración. Hice trampa de parcial de álgebra y saqué 4-9. Si toda no es cierta, nada es cierto de la oración. Ok, para mí sigue siendo la verdad la primera. O sea, no hice trampa. Pero... Ya la cagué. Pero, no hice trampa, pero eso tampoco es la verdadera. Porque no saqué 4-9. Sacaste 5. A eso me refería, saqué 5 gratis. Humildad, ¿no? Y eso porque lo dijo al final. Sí, como que sí. La cagaste. Sí, ya. Pero yo dije 4-9. Dejémosla con 4-9. Ya que. Pues la verdad, la primera sigo yo. Pensando que la primera. Tal vez. Tal vez. Este man no lo quiere aceptar. Bueno, pues, entonces,
no sé para qué rumbo quisieras seguir la conversación. Como que, o ya te tenés que ir. El almuerzo, sí, ¿qué hora es? Es la 1:30, señores, no hemos almorzado. Sí, te ha pasado rápido el tiempo. Y eso es lo interesante de esto, parce, de que nos estamos a hablar y cuando nos damos cuenta, ¡pum! 1 hora. Sí. O a veces hasta 2 horas o... Largo. Por ti, yo conocí a un autor que es del mito de Sísifo, Albert Camus, que eso fue cuando estábamos en 10º. Y me gustaría saber cuál es tu sentido de vida, o sea, cuál es tu narrativa sobre la vida. O sea, yo tomaba muy con Camus todo el tiempo. Sí. Tuve un profesor en la U el primer semestre que yo iba a participar y me hizo repetir 4 veces el nombre hasta que no lo dije en el francés. No me... ¿Es Camus? Albert Camus. Albert Camus. Albert Camus. Un profesor. Hasta que no lo dije así, no me dejó hablar. Y Descartes no es Descartes, Descartes. Descartemos eso. Ok. Bueno, a mí Albert Camus me gusta, sobre todo en el sentido del existencialismo. Ya, Sí. yéndose más por el... ¿Y quién, perdón? Del existencialismo. En español, Albert Camus. Ok. ¿No lo has escuchado? Sí, en filosofía. Yo lo escuché por él y la verdad Muy sí. bueno. Entonces, mi filosofía de vida se ha basado mucho en torno a lo que dice el hombre, que es, para Camus, la vida no tiene sentido. Ujú. Él dice que no existe ni un sentido divino ni un sentido que No hay un fin como hay un total. fin, ¿no? Venimos al mundo a Sí. nacer y a morir. Ujú. Eso dice y que para muchas personas que entienden eso, hay 3 opciones. El suicidio, que es, o sea, ya, Pero adiós. sí, es bien. Y, o sea, nosotros si nos ponemos a pensar que todo está ya preestablecido, Sí. nos pegamos un tiro, porque ¿qué vamos a hacer La acá? segunda es el suicidio filosófico, Sí. que pues él puede que agrega un poco, pero pues esa es la postura, que es, como la vida no tiene sentido, yo voy a darle un sentido divino, y voy a... Ese no es el sentido teológico, creyente. teológico. Entonces yo me voy a pegar a una religión. Ujú. Entonces quitan la atención en la vida presente para poner la atención en una vida futura. Futura. Porque no quieren pensar en eso. Y esa es la promesa de la religión, o Esa es sea. la promesa de las sí. religiones. Bueno, excepto, bueno, el budismo busca un poco como buscar esa tranquilidad. Y de para- traerte siempre al para el presente. Esa Ujú. parte es, bueno. Pero en fin, que siempre es quitarte la responsabilidad de tu vida y no olvidarte que vas a morir Sí. y que vas a tener otra vida. Eso es el suicidio filosófico. Y la tercera, que es la que propone él, que es darle el sentido que uno quiere disfrutarla. Porque si la vida no tiene sentido, pues mucho mejor yo puedo hacer lo que quiera con ella. Pero Si ahí, no tiene sentido. si no tiene Si sentido. no tiene sentido, yo puedo hacer lo que quiera con mi vida. Sí. Puedo ponerme objetivos, puedo mejorar como persona, etc. Y nunca voy a sentirme frustrado porque la vida no tiene sentido. Yo puedo, lo que logre está bien. O sea, que viene la necesidad del ser como... Pero yo sentiría que sí habría una frustración porque no sabemos qué escoger. Ahí vamos, ahí. Exacto. Entonces, eso que Y él también es de... viene de un tema denso. O sea, si uno quiere seguir esa filosofía, tiene que construir mucho en uno mismo. Porque es tomar toda la responsabilidad sobre tu vida. Sí. Hay gente que es creyente, deja toda la responsabilidad sobre Dios. Y está muy bien. Pero tienen que... Yo como soy determinista dejo toda la responsabilidad al determinismo. Tiene que hacer toda la responsabilidad sobre Dios. Sí. Pero si uno quiere tener las riendas de su vida, tiene que tener algo en la cabeza. Y tiene que ser responsable de las cosas buenas, malas y tomar decisiones. Entonces, él dice, dentro de escoger, darle yo ese sentido a la vida, hay 2 cosas. Disfrutar del presente, de las cosas pequeñas, Ujú. conversación, de venir aquí. Y tener una vida responsable a futuro. Sí. Disfrutar del presente teniendo en cuenta que van a pasar los años, yo voy a Sí, envejecer, arruinarte el futuro. tengo que, exacto, es eso, disfrutar del presente sin arruinar el futuro, Ok. básicamente. Sí. Llegar con dignidad al futuro, se podría decir. Yo creo que para asimilar un poquito más o encontrar un poco más el sentido de la vida, sería como que todo lo que hagamos, relacionarlo con lo que amamos. Sí. Tal vez una de las cosas que más amemos o le tengamos aprecio es a nuestros sueños, que es lo que siempre hemos tratado de crear desde que somos pequeños. ¿Qué va a pasar con nosotros en un futuro?
y eso le podemos empezar a coger cariño como una carrera o cosas así. Entonces, básicamente, para mí, ya saliendo de campus, el sentido de la vida es ponerme los objetivos que se me vayan ocurriendo, siempre trabajar para ello, yo estudiar, terminar mi carrera, pero disfrutar del presente. Disfrutarlo. Tener una conversación con amigos, de mi familia, de todo eso. Es una buena filosofía a seguir. Y yo creo que todos debemos ser responsables sobre eso. Al final es nuestra vida. Y lo bueno es Creo que que... eso es lo menos que debería hacer el ser humano, ¿no? Sí. Responsable de lo que haga. No, pues es un deber. Es un deber ser responsable. Pero la verdad me gustó. Y tiene algo chévere, para terminar, que es... Si no está funcionando una cosa, me agarro de la otra por el momento. Si mis planes a futuro veo que son muy difíciles y no se están dando, para poder aliviar mi pensar, disfruto del presente. Unos días, unos meses, tengo el presente. Sí. Y si en el presente hay un caos, yo me fijo en lo que voy a lograr. Y trabajo, hasta que el presente vuelva a estar bien. Pero, o sea, a mí me genera mucha ansiedad pensar en el futuro. Y si me centro nada más en el presente, también me genera ansiedad. Yo vivo ansioso. Es como que más la autoridad, como que la decisión que ya has tomado para vos. Porque igual nunca se puede olvidar del futuro. O sea, siempre hay que trabajar para... Eso estábamos hablando nosotros, que entre más inteligente es una persona, más tiene planes hacia el futuro, ¿no? Más se proyecta. Relacionado con eso, pues la verdad, yo soy partidario de las personas que les gusta dejarse llevar por lo que es la vida. Tiene tatuado Carpe Diem aquí. Sí, sí. Sí. Me acuerdo que me lo hicieron con una máquina hechiza. Está ahí. ¿Cómo dijiste lo me dejé llevar? Sí, qué chimba. Y hoy en día no tengo ese pedazo de la piel. Llegó un parcero a la casa y tengo Carpe Diem. Es bastante cutre porque ni siquiera la aguja fue una aguja de tatuar. Me acuerdo que me imagino fue una aguja de coser, de esa gruesa. Y si no esto, incluso hizo un corazón. Se supone que era un corazón roto y pues tanto la cicatrización como todo se repaila, pero pero lo importante pero a lo que voy es que a mi sinceridad ante todo. Lo importante es que le creaste un sentido. No, pero a mi parecer no es del todo bien Sí. dejarse llevar por el momento de perjudicarse por cosas como esta, no entiendo. La verdad es que si te dejas llevar mucho por el momento te estás perjudicando. Entonces Puede que esté hay que dejarse llevar por el presente sin bloqueismo, sin perjudicar el futuro. Es como, bueno, sí te dejas llevar por el momento del presente, pero no sobrecargarte, no como que una gran ola que pueda perjudicarte. Claro, porque terminarías agobiándote, ¿no? Frustrándote. Tiene que haber un límite para eso. Para culminar ya este gran episodio que la verdad ya, o sea, Ya nos vamos. Sí, ya nos vamos. Yo quiero almorzar. Acá antes de terminar, yo creo que ¿Qué? me parecería interesante que nos comentes. Ay, perdón. Yo pensaba que iba después del quiz. Sí. Porque Lo hacemos de una vez y... ¿Sí? De una vez. Joven elige joven. Bueno, también les quería comentar, hoy que tocamos el tema de la democracia, un espacio político y democrático que se le dio a los jóvenes por el paro nacional que hubo en Colombia y por tanta protesta por parte de los jóvenes universitarios, que es el Consejo de Juventudes, que es a nivel municipal y de ciudades, Sí. que van a ser aquí en Ocaña 17 jóvenes elegidos en un consejo que van a tocar temas de jóvenes, proyectos sociales, etc. Y sobre todo estar pendientes, ser veedores en la alcaldía y desde el gobierno municipal con los temas relacionados con jóvenes. Okay. Entonces, en este consejo municipal hay 17 curules. Sí. Algunas son para partidos políticos, otras para organizaciones y otras para listas independientes. ¿Qué es lo que queremos lograr con este Consejo Municipal de Juventudes? Pues que los jóvenes empiecen a tener una autonomía política. Claro. Y desde aquí generar una posición. Para mí no tiene sentido votar por los partidos políticos tradicionales. Porque ¿qué estamos haciendo? Somos jóvenes, la idea es que cosas que nazcan de nosotros sin que nadie arriba nos ordene nada y podamos ser autónomos, siempre con responsabilidad, pero hacer lo que a nosotros nos parezca. Es una idea noble. Sí, es bonita. Sí, porque si votamos por los partidos, pues seguimos en lo mismo de siempre. Sí. Entonces, yo soy candidato de una lista llamada Ocaña Joven,
va a aparecer primera en el tarjetón. No sé, ahorita pues podríamos pasar una imagen en este momento. No está. Claro, sí, la podemos poner y Ok, ¡pum! ya, La imagen. Primero en el tarjetón. Agradeceríamos todo su apoyo en el voto. Este 5 de diciembre son las elecciones. Importante, jóvenes desde 14 a 28 años hacen Sí. parte de la lista y van a ser los que votan. O sea, si tú tienes 15 años, pueden salir a votar ese ¿Y día dónde serán los por Ocaña Joven. Ocaña Joven. ¿Dónde será el lugar para votar? Ocaña Centro de Joven. votaciones. En la página de la registraduría. Virtual. Alberto. No, para votar presencial. Es una elección como cualquier otra. Pero Claro. ¿dónde será? Pero va a ser, tú buscas en la página de la registraduría el lugar de votación. Tú te metes a la página y aparece consulte acerca de. Me regalas ese dato y yo lo pongo abajo en la descripción del video de click también. Consulte acerca de elecciones consejos de juventudes. Y te aparece consulte su lugar de votación. Metes tu número de documento Sí. y te aparece la mesa y el lugar en tu ciudad. Entonces, jóvenes desde 14 hasta 28 Los años. consejos van a ser parecidos a los de una alcaldía o una A los de un presidencia. consejo. Sí. Ok. Porque es que según tengo estipulado, según lo que tengo ya marcado en mi cabeza, los puestos de votación están relacionados al lugar de residencia donde estés. Sí. Por lo menos si yo vivo en Camilo Torres, mi puesto de votación para la alcaldía en aquel tiempo fue la escuela de Manaver. Es para que le quede como que más cerca. Generalmente, pero también hay excepciones. A mí me tocó votar en Cristo Rey. En Cristo Rey. La vida he estado cerquita. Pues la verdad, yo no sé. Entonces, Sí, eso me pasa a mis hermanos. es una buena fuente porque nuestro público es de entre 18 a 24 años. Excelente. Y entre toda nuestra comunidad es como que una recomendación de que vayan a votar por Joven Elige Joven. Joven Elige Joven es el programa. El programa, perdón. Ocaña Joven. se llama. Ocaña Joven. Aparece de primera en el tarjetón. Ok. La fortaleza de la democracia como joven. De ella, gente, la democracia. Yo creo que ya es todo por hoy. Igualmente, pues se les agradece. Pues antes de culminar, quisiera yo que me hicieras una recomendación. Ya me recomendaste un libro, pero una serie de libros. Uy, una recomendación. Anotáselos por ahí porque. Te voy a ver, déjame pensar. Un buen libro. Pero estilo, O sea, acá como que nutra. Sí, para aquellos que van de la mano, correlacionados con estos temas que hemos tocado. Ok. ¿Qué libro te ha gustado? Por ¿Qué aquí- autor? Por aquí tengo anotado un libro que me gusta mucho. Se llama. ¿Dónde fue? El que te dije, el Fernando es muy bueno. Sí. Pues te recomiendo dos. Un libro que se llama Historia Mínima de Colombia, que es sobre temas Claro. sociales, políticos, etc. Creo que, no sé si es Jorge Orlando Melo, creo que es. Ok. Y otro libro que se llama de Camus, que se llama, está en el mito de Sísifo y está El Hombre Rebelde. El hombre rebelde. Ok. Y un álbum que te gusta recomendar. Álbum, música. Sí, música. A mí me gusta de todo. ¿Te has leído La Biblia. No sé qué tal. No. ¿Te has leído el libro este de Las Penas Abiertas de América Latina? Buenísimo, sí. Sí, se lo recomiendo yo. Pues. Yo todavía no me lo he leído, pero ya lo compré, entonces voy a hacer la labor de leerlo. No, pero se lo recomiendo Y en general a toda la comunidad. otro libro colombiano que se llama Colombia Amarga, de Germán Castro Caicedo. Sí, ese Ese Sí, lo he muestra escuchado. cosas muy, crueles, pero muy ciertas sobre Colombia. Mm, ¿Y qué iba? ¿Álbum musical? sí. Ah, bueno, algo así. Los doctores de la carranga. Clásico. No, sí, son buenos. Sí, son buenísimos, la verdad. Clásico me gusta mucho Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez. No tengo un álbum concreto, pero. Uy, pero hay muchos temas. Ok. No, es que todos los temas Ese- son chimba, sí. pero se falta. Y nuevo, Yo lo recomiendo. recomiendo. No, así que nos podemos quedar. Recomendaciones de música. No, pero uno que te guste, un Eh, álbum que te haya gustado, te haya impactado. Que me haya gustado. A ver, que otro estilo de música un poco muy. Me gusta. Tal vez. No me ha impactado, no me ha impactado en el sentido pues, profundo, pero no todo es profundidad, ya está bien. Sí, sí. El álbum de Fate, de reggaetón nuevo que salió. Dos álbumes. El que salió hace poco, que Interchuya de la Mafia se llama. ¿Quién lo sacó? Fate. Fate, no identifico Fate. ¿Han escuchado? No, yo no escucho reggaetón. ¿No escuchas Realmente no. Pues- Bueno, a mí me gusta el reggaetón. Sí, yo pues sí me voy a escuchar la Y recomendación. otro álbum que se llama Amor, que es
reggaetón un poco más suave. Entonces el primero se llama ¿cómo? El más viejo se llama More. ¿Pero eso es reggaetón ¿Mor? clásico o...? Feita es el reggaetón clásico. Sí. O sea, el reggaetón bueno. ¿Mor? More y Amor. Terciuya la mafia. Ah. Deberíamos un día de Bueno, tocar... vamos a buscarlo. Deberíamos tocar un día el tema del reggaetón, parce, de que ha sido catalogado como un tema musical muy paila, sí, puede serlo, pero tiene como que su... Es que, no sé, las personas tratan de analizar aquello que no se tienen que analizar. El reggaetón, algunas canciones, no digo todas, no tienen profundidad y no es necesario que las No tengan. es para gozar. Es nada más para estar en un antro y bailar. Para eso fue creada, ¿no? Para Recomendación clásica, me encanta, de toda la vida, eso sí no es reggaetón de ahorita, de toda la vida, el grupo Nietzsche. Grupo Nietzsche, sí, buenísimo, gente, si no lo has escuchado. Sobre Buenísimo. todo en la década de los 90 a los 2000 y de los Ujú. 80. De los 80 a los 2000, esa época del grupo Nietzsche, muy buena. Claro. Pegaron full. Yo recomiendo los inicios del Joe Arroyo, que fue con Fruco y sus Tesos. Joder, hicieron muchos trabajos muy buenos. Sí, no sé qué quieras recomendar, Jorge. ¿De música? Sí, Sí, A ver, Crack Family. sí, hay buenas canciones. A mí me gusta mucho el rap también. sí. Fan del rap. Ice Cube, ya saben. Yo creería que para recomendar un buen rap, a Nach. Anach. Teleporción, Trueno. Pero no, pero si es algo más local. aquí de Santiago nosotros. dice. Asimétrico. No, si Sí. es algo así ya de nosotros aquí, de la región, yo recomendaría mucho lo que viene siendo asimétrico, parce. Y creo que Deberías escuchártelo. Uy, fan. Para mí, rap clásico, así brutal. Un país que se llama. Bueno, el nombre artístico es Granuja. Granuja. Buenísimo. La verdad no lo he escuchado. Un flow de calle, güey. Sí. Sony y Granuja han sacado temas buenísimos juntos. ¿no? Claro. Pero entonces, les recomiendo escuchar Asimétrico para que apoyemos también el talento de la región. También a. ¿Cómo que se llama? Ya me olvidó. Sé que se llama Vanessa, No es pero. un rap, Vare. sí. Vare, Vare. Vare MC, a ver si me acuerdo. Me disculpas. Es muy bueno. Lo Sí, bueno. sí. A las motilonas rap que estuvieron hace como 2 días aquí en Ocaña cantando. Lástima, no pudimos ir. Me lo perdí, qué gonorrea. Pero entonces ya si nos enfocamos ya a nivel nacional, de rap, doble porción lo recomiendo mucho. Hay uno también que Sabas tiene buenas canciones. Sí. No sé, tildan siempre muy de sobrevalorado a este cantante, pero a mí siempre me ha gustado Cancerbero. Sí. No sé, es un gran narrador, un gran creador de historias. Es imposible decir que hoy en día no hay Y gente es- que haya escuchado Canserbero porque de una u otra forma para criticarlo, para amarlo, lo van a escuchar. Es rap con 30 millones de vistas. Sí, es exponente acá La canción que sí en recomendaría Latinoamérica. que todo el mundo debería escuchar es la de Abuso de Poder de Claviloni. Y más que todo la remix. Hablando de rap, te recomiendo una canción. Un freestyle, el freestyle más escuchado de la historia. De Trueno, Argentina. Esa Sí. Bueno, y para culminar, acá con los emblemáticos, los Beatles, el álbum Sgt. Pepper's Club. Sgt. Pepper, Lonely Hearts Your Band. Algo así, por ahí va. Sí. Bueno, gente, no siendo más. Nos despedimos. Adiós. Vemos. Este ha sido un capítulo de Redubius.